Bueno, pues buenos días y muchas gracias por venir. Lo haré en castellano porque así quedamos con Anuar, que era más fácil también para él, para expresarse, y también porque alguna persona aquí a lo mejor no entiende el catalán bien. Y bueno, pues es el segundo acto que hacemos esta semana en la social. Agradecer en primer lugar para este sitio tan bonito, ¿no? Para acogernos. El martes fue con Su sobre música china, ¿no? El vínculo entre la música tradicional y la experimental en China. Y hoy con Anuar. Forma todo esto parte de una programación que se llama HITMA, Festival Interior, que organizamos desde USBAP o CEBAP, que es una asociación editorial, y que hace 2 años y medio pensamos pues en hacer una serie de actividades y llamarlas así, ¿no? HITMA Festival Interior, que no es un festival al uso, sino que son actividades que a veces puede ser un podcast, un vídeo o una charla como hoy, pero siempre bajo este paraguas de HITMA. Y bueno, pues hoy tenemos a Anuar, que muchas gracias por Gracias aceptar. a ti por la invitación. Y la idea era pues hacer una charla, ¿no? Sobre todo que podamos un poco hablar. No sé muy bien exactamente de qué. Yo tampoco. Pero sí que es verdad. Ahora nos quedaremos callados, pero normalmente cuando hablamos, ¿no? Sí, no sé, salen... siempre se divagan cosas. Yo soy de divagar entre varias cosas, no concreto. Y me decías también que a veces es complicado, ¿no? Hacer cosas en Barcelona, pese que trabajas aquí desde toda la vida. Es complicado y a la vez a la vez lo que todo es el territorio de España es bastante complicado por la experiencia también, las experiencias que he tenido en varios intentos fallidos, que al final he sido yo el que ha decidido salirse del barco y no hacerlo. Pero sí, es complicado. Da una cierta pereza a la vez siempre acabas en los clichés y los tópicos cuando te presentas a ti mismo. El tema de eres árabe o inmigrante o tal, siempre estás y acabas en los tópicos. Las preguntas suelen ser, para mí son tópicos y clichés porque he tenido que responderlas desde que tengo uso de razón. Y aportar respuestas a ellos es algo que me da bastante pereza. Entonces prefiero otros retos. Bueno, mi trabajo está más... El hecho de que mi trabajo se ha lanzado desde siempre, primero desde Marruecos, porque me considero, ahora ya he decidido considerarme un artista marroquí, o desde mi galería, que representas en Dubái, pero es una galería que representa a todos los artistas importantes del mundo, digamos, islámico, árabe, Oriente Medio, con todas las variantes que hay. Y la verdad que lo considero... que es lo mejor que me podía pasar, porque puedo lanzar mi lenguaje desde una plataforma que es desde ahí. Entonces siempre se te hace la pregunta como artista de que para qué lo haces, cuando es algo bastante absurdo, es una cosa bastante personal e individualista, que conozco pocas cosas menos individualistas que pintar, porque tampoco soy un pintor político, aunque todo acto a la vez es político que hacemos. Pero me decías ahora justamente que ahora te estás sintiendo más pintor. Sí, bueno, cada vez me voy enamorando más de la pintura porque me permite capturar momentos dentro de lo invisible, lo visible. Me siento libre y me siento en control de la narrativa que quiero explicar yo o de mi vida. Creo que... imagínate si fuera actor, sería como totalmente terrible, y más en España, ¿no? Que sería qué papel harías, ¿no? ¿Qué papel quieres? Seguramente estarías encasillado en diferentes papeles que no me apetece hacer. Y tengo la libertad de trabajar desde mi taller, muy romántica la idea de trabajar desde mi taller, y ahí es donde yo me siento libre, yo puedo no expresarme, pues no, entonces es una expresión, pero donde desarrollar todas estas preguntas que yo tengo. Las respuestas que me interesa dar son diferentes porque evidentemente mi vida y mi trabajo ha evolucionado hasta otro punto que respuestas o sea, cuando las preguntas no... Todas las preguntas son incómodas, de alguna forma. Pero cuando ya son cómodas, tópicas y tal, ya es muy difícil desarrollar una respuesta. Y esto es lo que me pasa aquí. Que siempre parece que todas las tendencias que hay ideológicas parece que sean exportadas también aquí. Es como, bueno, ahora toca hablar de esto, ¿no? A mí
Pero sí que creo que es un terreno fértil históricamente, o sea, creo que es el terreno donde se debería hablar de muchas de las cosas que yo hablo en mi trabajo. Estamos geográficamente en el punto donde se podría, todo lo que es fronterizo hacia el sur, digamos, que esto es sur de alguna forma, es un punto clave para desarrollar muchas de las preguntas que tengo, que a veces son más íntimas, a veces son más globales. Siempre es dentro del terreno personal, que después fluya con la gente y pueda sentirse identificada con mi trabajo por ciertas cosas. Sí que hay un lenguaje bastante, que yo lo hago a propósito, que es de que mi trabajo se entiende más de otra parte, digamos, y lo hago a propósito. O sea, ¿Qué quieres decir con eso? Que hay ciertos códigos que una persona que digamos que esté en el sur o en esa parte de la existencia lo va a entender, lo cual no significa que no tenga acceso a una persona que centroeuropea, que estamos hablando mucho de esto, pero que bueno, que nosotros digamos que el individuo musulmán no es una cosa de Oriente, es una cosa bastante occidental también, no es... Pero sí que hay un cierto lenguaje de formas y significados que, digamos, si ponemos una línea entre el sur y el norte, por decirlo de alguna forma, que siempre hay la trampa esta de las palabras, de cómo nombrar ciertas cosas, es más fácil de identificar por una persona, digamos, del Global South, ¿no?, que le llaman, por decir algo. Es que siempre cuando empezamos a hablar siempre es lo van a entender antes, y para mí es algo que me gusta hacer. O sea, pero eso no significa que otra gente lo pueda entender y pueda sentir ese misterio, pero no un misterio orientalista de exotismo, fascinación y tal, no, mucho más. Prefiero que mi trabajo va por un punto más de realismo mágico, que no, o sea, no creo que haya nada de, digamos, de surrealismo o de ciencia ficción en ellos. El otro día me decías que estabas en un cuadro que te estaba costando porque era muy mental, ¿no? No, lo que pasa es que hay cuadros que yo busco siempre algo en ellos, ¿no? Y hay un momento que digamos que son de apertura, que vas como increciendo en el proceso, que es lo más importante al final. La obra sí define ese momento, pero para mí define ese momento. Y este cuadro era como una serie. No solo el otro día me pregunta uno de mis galeristas de por qué no trabajaba en serie, y justamente es que tenía uno al lado muy parecido, que era como una continuación, y claro, todavía no había encontrado ese momento que a mí me importa, que es de una especie de apertura, entendimiento, y yo mismo lo estaba dejando como algo para a ver si pasa, ¿sabes? Porque no estaba pasando. Evidentemente sabía lo que estaba haciendo, pero... Y a veces uno dice, no estoy pintando tanto, estoy pintando más lento, no estoy con esa... A veces pinta uno muy rápido, a veces uno más lento. Todo eso es la manera en la que yo tengo de capturar el tiempo y lo que me está pasando. Y la pintura en ese aspecto, volvemos a lo de antes, me permite eso, captar, cosa que, con todo el respeto a la fotografía, que me gusta también y la utilizo de alguna forma. Creo que la fotografía documenta, pero la pintura captura ese momento de alguna forma. Y oscila entre el pasado y el futuro. La música más en el futuro tiende más a tirarte para adelante, o la arquitectura te tiende más al pasado. Entonces, cada vez me gusta más la pintura por ese... Y lo complicado y complejo que puede llegar a ser. Entonces no me aburro y no lo dejo como todas las cosas que me van pasando en la vida, que al final sabes un poco los secretos de ellas y al saber el secreto de ellas lo abandonas. Cosa que creo que los orientalistas en algún punto tenían ese deseo de conocer el secreto para poder controlarlo, y todavía están que no son capaces de descifrarnos, ¿sabes? Y eso es algo que... Bueno, la pintura me da ese juego de códigos y realidades que yo creo que son reales, ¿no? Para mí lo que pasa es que al final es eso, hacer un trabajo, el trabajo a la que se fotografía y se dispersa por ahí pierde deja de ser tuyo. Pero yo estoy buscando ese momento que es el mío, que es el de la apertura, el que digo,
¿Cómo También es posible? deja de ser tuyo cuando, claro, un cuadro es una pieza única, ¿no? O sea, cuando lo vendes se va a algún Sí, sitio. pero el cuadro son pigmentos y colores. Ahí es lo que es mi realidad vital, cómo yo resuelvo ciertas cosas y de alguna forma voy viendo milagro tras milagro en mi existencia, pero también puedo reflejarlo de alguna forma en la pintura. Para mí lo que más importante del cuadro es lo que pasa entre yo y el cuadro y entre medio, y después evidentemente, claro, hay gente más sensible que puede llegar a, cuando está frente a él, ver algo de ello y darle el significado que él quiera. Yo no le obligo a nadie a que el cuadro tenga un significado u otro. Creo que la experiencia vital de cada persona al confrontarse a una obra de arte es muy importante. Si no, Estaba pensando cuando venía para aquí, y ahora ha salido muchas veces esta palabra, ¿no? Que es el entre. Entre. No es la periferia, no es el centro, no es escoger entre una cosa o la otra, sino que el entre siempre te une, ¿no? Porque sí. El entre está... Si no hay unos márgenes donde estar entre estos dos, ¿no? Estos dos sitios. Y entre el entre hay velos que uno va claro. descifrando, ¿no? Eso es el desvelarse. Y eso es lo que pasa con como confronto cada trabajo, como el derviche va por estaciones y no se entretiene en ellas, pero cada cuadro es un... Sí, realmente tengo ese a lo mejor soy un romántico, porque cuando hablas con el mundo del arte, que antes te decía la expresión, ¿no? Que hay gente que dice, yo soy un civil, no soy del mundo del arte, que es como un mundo donde la palabra belleza y todo esto es un... Estamos reunidos, ¿se puede decir belleza? No, es como, no les interesa, ¿sabes? Pero yo sigo manteniéndome en el punto de que sí, soy un romántico, para mí, y sácame de ahí, ¿no? Entonces estoy bastante protegido, ¿no? Mi estudio, encerrado, con la gente que realmente quiero. Para entender mi trabajo, a mucha gente que es importante ver cómo vivo y cómo lo vivo. O sea, no son reflejos de recuerdos solo y eso, son cosas que realmente vivo. Y sí, el desvelar, que es una cosa bastante importante. Entonces el cuadro, por eso yo también utilizo una pintura que es bastante plana, no hay sombras, no indico por dónde dirigirte a ella, como los paisajes, ¿no? Que hay paisajes que indican de alguna forma o un bosque donde entrar, y hay pequeñas sombras en sitios que te indican, pero no, yo lo confronto como una cosa que es como más como un velo detrás, que estaba estaba antes de otro velo. Y el símbolo también, ¿no? El símbolo. Mucho con símbolos que pueden ser de la cultura popular, ¿no? del Islam, de muchas cosas, ¿no? Bueno, de repente una portada de un disco es un símbolo, ¿no? No es cualquier disco ni cualquier... Sí, pero eso abre un cosmos de cosas, ¿no? Claro. Pues un artista es como, digamos, es un astro que tiene a su vez alrededor un cosmos que él elige y que él mismo le da el significado, porque nosotros podemos elegir el significado de las cosas y sabemos el significado de las cosas, ¿no? En árabe se dice el ma'ani qabla al mabani, ¿no? El sentido, el significado antes que la forma. Y eso es una de esto que a mí del reconocer el significado de las cosas. Y desde el punto de vista de la cultura islámica es muy importante el sentido y todo tiene un significado. Y para un artista esto es un jardín de donde elegir, darle... Esto quizás sería la diferencia, ¿no? La diferencia fundamental, ¿no? Entre un artista que tiene en su punto de vista darle sentido antes que una forma, que los que creen que la forma ya es el sentido, ¿no? Sí, y luego está que por ejemplo, yo elijo para mí lo más simple es lo más trascendental, ¿no? Como el aburrimiento puede ser muy trascendental, no sé la otra gente, yo cuando estoy aburrido mi cabeza sigue en marcha, no es que esté... Y creo que para ser honesto tengo que hacer un gesto simple, no puedo complicarlo mucho. De hecho, cuando veo a alguien que hace un trabajo hiperrealista, me da un poco de repelús, como una persona puede estar obsesionada con algo tan meticulosamente. Y lo cual quiere decir que sí que puedo utilizar un gesto de niño, pero no pintar como un niño, pero sí, porque los niños pintan gente haciendo cosas a lo mejor, ¿no? Y yo no estoy haciendo eso, estoy pintando figuras dentro del aspecto de
el arte figurativo, cómo utilizarlo, ¿no? Que es que no, porque no tendría sentido con lo que yo siento, ¿no? De haber elegido el arte figurativo si era para pintar a gente haciendo cosas, ¿no? Lo que están pasando cosas en esas figuras, en el espacio entre ellas pasan cosas, no son figuras tampoco, son situaciones, y me sirvo del arte figurativo para hacerlo. Y aunque solo estamos hablando de pintura, pero también has trabajado en vídeo, has trabajado en música, ¿no? O sea, es como... Sí. No, aunque hoy te sientas pintor, ¿no? Como me has dicho, ¿no? Siempre me he sentido pintor, dibujante, ¿eh? La forma en la que me he relacionado con el mundo y con... Lo que te digo, aburrirme es difícil. Siempre he utilizado el dibujo como una forma de reconocer las cosas y verlas. Y como músico, la música, yo no soy músico, simplemente tenía la obsesión por el arte sonoro y he sido jockey, he comprado mucha música y tal. A lo mejor era más una curación, ¿no? De música y puedo entenderla. Como te he dicho antes, soy muy malo para las matemáticas, con lo cual hacer música sería difícil para mí. Pero va todo arte está conectado a otro, de todas las formas, ¿no? Entonces si un disco entra ahí, además la pintura es plana y finita y silenciosa. Poner un disco siempre es como abrir una línea de búsqueda para el que lo mira o no para mí, porque soy un absorbido. Si deseo poner un disco en un cuadro es por algo, cierta... No es que todo lo que me guste lo pinte, entonces solo pinto las cosas que me gusten, pinto cosas que no me gustan, pero ahí está el... Y lo que has dicho de las estaciones, de los makams, ¿no? Hmm. ¿Crees que eso también como que ayuda dentro de una perspectiva de un artista musulmán a entender que lo que está haciendo no es tan importante porque está dentro de un makam que puede pasar a otro? Que es decir, que uno no es como dueño, ¿no? de su destino, como sino que estás como más en un camino, ¿no? En un viaje. Sí, es constante, se me pasan cosas. Si abres los ojos, y es lo que decía, que todo es trascendental y el aburrimiento es trascendental. Si estás aburrido, estás parado y estás en la quietud, vas a ver cosas que pasan. Sobre todo en el momento que estamos, que es como un bombardeo continuo de que todos nos afecta. Pues sí, pasa, pero a veces son recuerdos y cosas que aparecen ahí, y dices de dónde ha salido y cómo ciertos símbolos, objetos, personas, formas, lo que hablamos, música, tienen una importancia en nuestra vida, pero no, al principio cuando yo pintaba tenía mucha más mala leche. Entonces, y dentro de la forma de la búsqueda de identidad, que no diríamos que es una identidad geográfica de dónde soy, ¿no? Es más lo que puede tener cada ser humano, ¿no? Que es buscar quién es, o es muy tópico, es muy new wave, es decir, voy a descubrir quién soy. Luckman me decía el otro día que la diferencia, que era cuando cambias realmente es cuando crees que eres el observador o eres el observado. Una vez te sientes observado, te liberas y estás en otra especie de estación, porque consideramos que siempre nosotros somos los que observamos, pero ese switch de cambiar esto hace que expandas más la visión y que te libere también. Decir, vale, estoy observado, es diferente. Hay un momento, ¿no? Cuando eras joven que vas a Tánger y hay como un cambio, ¿no? También. No, mi pintura se puede reflejar en de siempre. El viaje, todos los años de mi vida iba a Marruecos, en invierno además, no iba en verano como otros, porque mis padres, yo habiendo nacido en Lloret, nosotros teníamos vacaciones de invierno. Y el viaje ha sido permanente todo el tiempo, sigue siendo así, voy, vengo y tal. Y yo creo que mi pintura ahora mismo sobre todo está geográficamente, estoy hablando de ese espacio, que ya aquí, allí, antes era más ese viaje de ida y vuelta continua, ahora es como ya está más formado en lo que es este plano. Entonces, lo que es este viaje, que muchas veces cuando hablo con gente que me dicen que tiene esta idea del viaje, descubrirse o irse a otros países y tal, yo no tengo esa necesidad porque para mí era siempre una transformación continua el ir cada año a Marruecos. Y entonces, atravesando todo Marruecos en coche, ves todas estas poblaciones españolas que tienen nombres
¿Lo recuerdan? ¿No? Y vas viendo cómo va difuminándose como una paleta, como un brochazo de pintura, y estás viendo que está todo conectado. Y yo, evidentemente, de pequeño era muy observador y estaba completamente... Y llegaba y había un punto culminante que era que me quedaba en Fez y a veces iba para una semana y me quedaba un mes. Y me quedaba perdido en Fez, y que eso para un niño es... el viaje siempre que volvía transformado, volvía como totalmente enamorado de digamos, mis raíces, o como quiera llamarlo alguien, ¿no? Entonces mi trabajo es un constante brochazo entre ir y volver. Entonces cuando estuve viviendo en Tánger, estuve 10 años en Tánger, que ahí mi trabajo sí que tiene ese punto un poquito más furioso, y ahora lo he simplificado cuando estoy aquí, porque evidentemente vivir en Tánger, que es la frontera más muy dramática, como todas, pero de la puerta a África, digamos, y es una ciudad que está totalmente mirando a España a la vez, o sea, la gente sale por la tarde y está mirando el mar, y desde ese punto siempre hay la orilla, ¿no? También en último trabajo salen muchos personajes que están en esa orilla, en el medio del mar. El otro día estaba, por ejemplo, este verano, concretamente estaba en Lloret, y estaba ahí en la playa y decía, ¿qué demonios he salido yo de aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya salido de aquí? Porque mi trabajo no refleja absolutamente que haya nacido ahí. Y en los nuevos trabajos hay algo que te indica eso, pero muy, muy, muy codificado, pero está. Y entonces, a partir de ahí decides, hostia, es que mi trabajo está ahí, está en esa orilla, no está en esta, o está entre medio. Pero el viaje es continuo. Pasa que, lo que digo, hay mucha gente que tiene esa sensación de buscar el viaje, pero para mí, por suerte, por desgracia, desde muy pequeño ya empezó el viaje hacia ese punto, que estoy aún ahí en ello. Pero no es ni ida y vuelta, ni es una manifestación de identidad, no es... Yo muchas veces pienso, ¿no?, que las personas que no tienen unas raíces tan claras tienen un contacto con la realidad más cercano. Sí, hombre, tienen... ¿No? Porque si no, o sea, bueno, desarrollan un tipo de callo que se dice bastante pronto, y todo el mundo pasa por ese punto de la adolescencia y encontrarse que de repente ya no puedes divertirte ni puedes ser y tienes que hacer cosas que se supone que ahora es un adulto, y ese desarrollo de la niñez a la adolescencia es muy traumático, creo. Y pues si tienes el origen que tengo yo, por ejemplo, pues es más fuerte todavía. Entonces convives con ello, pero ahora estamos bien. También da pereza eso, ¿no? Está todo el tiempo hablando de dónde eres, de un individuo que tiene que estar explicando continuamente, que abanderar qué, ¿no? Para mí es el estado vital con el que puedo coincidir con gente y con otra no, y convivir. Tampoco tengo esa necesidad de tender puentes y cosas de estas. A mí me parece eso todo es muy kitsch, o mendigar entendimiento o aceptación, porque de lo que habla mucho también es del conflicto que tenemos con el mundo moderno, de alguna forma. O sea, es como ahora mismo la aceptación del mundo moderno no es algo que estamos todos está globalizado, ¿no? El desastre, digamos, de capitalismo, etcétera, todos estos tópicos. Entonces tampoco me da pereza eso, y me interesan cosas más. Me interesa la tradición, el pasado, la historia, y a través de ello encuentro cosas con las que nutren mi trabajo, porque es lo que me interesa a mí. Si me interesara otra cosa, pues saldría mi trabajo. Y decía antes que el galerista de Dubái te preguntaba si no hacías series,
y he pensado un poco como esa presión, ¿no? No. El galerista llamando, oye, ya lo tienes terminado. No, normalmente se acercan a mí con mucho respeto, no me piden cosas raras. Era más que ¿por qué no haces series? No era una imposición de que me estaba pidiendo hacer series, pero porque no hacía. Entonces, a mí las preguntas, como antes he dicho, son incómodas, pero a mí las preguntas son las que me han llevado a tomar decisiones muy drásticas. De hecho, yo pintaba los cuadros de alguna forma, como venía un poco de la ilustración, de unos tonos, y estaba en París en una de mis primeras exposiciones ahí, y viene una mujer y ahí la gente pregunta mucho, ¿sabes? Cuando vas a una exposición quieren hablar con el artista, es como la religión ahí, el arte. Y me decía que por qué mis personajes eran blancos. Y yo estaba ahí como... que la situación era... A ver, no son personas primero, ¿no? Son actos, son formas que sí, reflejan figuras, son figuras, sujetos. Y a partir de ahí creo que empecé a pintarlos de color marrón, ¿sabes? Todo. O sea, fue una pregunta incómoda o tal, pero que bueno, pues ahora pues, me ha dado por aquí. Empecé con unas ilustraciones que iban por ahí y tiré por ahí. Pero no tienen una raza, ni es como estamos hablando tanto de Islam. El Islam informa mi trabajo, porque me informa, porque soy musulmán, pero no es arte islámico, ¿no? Pues lo mismo con las figuras y todas las preguntas, pues lo que digo son incómodas, pero te ayudan a resolver muchas cosas, ¿no? Luego en mis cuadros hay ciertos trucos que son para que llevan a preguntas absurdas, pero yo ya lo sé y lo hago a propósito, porque para mí es más importante descifrar, ¿no? Es una cosa que mis cuadros llevan toda la nariz roja y es la pregunta recurrente de siempre, ¿no? Y tengo 4 versiones para responder a eso, ¿no? Tengo 4, tienes tu tip para salir de eso, pero es que está hecho a propósito para que tú puedas ver la persona que interese más, porque vamos a ver, es plano, es finito. Entonces, ¿cómo desarrollas y sin sombra que él te estimule a descubrir cosas, ¿no? Entonces pones a veces cosas trampas que hacen que te intereses por lo que está pasando al otro lado, desviar un poco la atención de las cosas importantes, y a veces la cosa importante está ahí, pero si no es muy a nadie nos gusta que nos pongan las cosas vehementemente en la cara, así como si no encuentro la palabra. Sí, de manera explícita, ¿no? Explícita, eso. No, ni explícito ni muy... El equilibrio, ¿no? De las cosas, cómo hacer las cosas de una forma romántica sin que sean ñoñas y cómo hacer cosas que aparentemente pueden ser de estado, depende del estado que estés o que refleje... Siempre ser explícito, no, para crear un argumento poético no va muy... La poesía no es muy explícita. A veces sí, pero... Lo que estoy buscando es lo intermedio que pasa en la poesía, ¿no? Esa emoción. También el otro día leía, ¿no? Que la poesía como el deber de suavizar contrarios. Sí. Tiene ese deber. Sí, uno intenta suavizarlo, a veces sí, contraponerlo. Al final es todo... Al final cuando estás enfrente de un cuadro estás resolviendo problemas todo el tiempo. Y hay cuadros en concreto que lo estás viendo ahí, parece que no pertenezca a ti ni que tú lo estés haciendo, que es que me está diciendo esto que está pasando. Y me pasa a veces, es como, ¿qué me está diciendo esto? ¿Sabes? Y otras veces para resolverlo, pues como en la figura del sufismo, me recuerdes al Sheikh, ¿no? A ver qué dice Goya de cómo hacer este fondo, ¿sabes? Y haces estas cosas. Pero... ¿Y por qué has dicho así rápido que no es arte islámico? Yo creo que sí que lo es. No, porque ni es la idea ni es el... Sí, yo creo que el Islam refleja el individuo que soy yo y que está ahí, pero puede ser islámico, no lo sé, no estoy yo para decidirlo. Pero un musulmán que se dedica al arte es arte islámico, ¿no? Sí, puede serlo. Que aceptamos, no hay problema. Es como si alguien dice, bueno, es un artista español, pues sí, está aceptable. No, ¿sabes? Es como... Sí, pero lo digo también porque a veces el arte islámico se asocia pues a una historia en concreto del pasado, sí, a unas formas geométricas, ¿no? Y como es interesante también ver un cuadro tuyo
y ponerlo bajo esa etiqueta, ¿no? Un poco para romper también algo. No me molestaría, como no me molesta la etiqueta de ser un artista marroquí o ser un artista africano, al contrario, me enorgullece de alguna forma. Más que nada porque el Islam en ti no no solo te informa, también pero te es que forma, no solo es eso, porque también es también, entramos otra vez en el de que hay una tendencia ahora, por ejemplo, a los artistas africanos, artistas de estas zonas geográficas y acabas, pues, ahí es donde está lo delicado de cómo estar en una galería que es solo de artistas africanos en Europa. Yo prefiero no estar encasillado ahí en ese aspecto, ¿no? Porque al final soy un pintor, soy un romántico, pintor, quiero estar reconocido como pintor. No me voy a pelear por ello, de tener esa... En un mundo ahora que vivimos que todo el mundo está en constante, ponme este nombre o llámame así o no me llames así, o yo ya eso... Pero uno elige la etiqueta que quiere para resolver ciertas cosas, es lo mismo, se trata de resolver ciertos asuntos. Yo hasta hace poco me reconozco como artista marroquí porque he decidido que el viaje de ida y vuelta se queda ahí. La información es más, me parece que tiene que volver ahí. Porque estoy, bueno, digamos, volver ahí, tanto como de ahí hasta, digamos, de la zona geográfica esta que te digo, podríamos decir de Al-Ándalus, ¿sabes? Porque muchas de las fuentes que a mí me hacen vibrar están ahí. Y mucha de la información viene de ahí, pero también, no sé, podría ser, digamos que estoy ahí. Pero lo resolveremos en algún momento. Os invito a hacer preguntas, a comentarios. Yo tengo 3 preguntas. ¿3? Igual al final son 1, para ti. Porque tu pintura tiene... Yo también dibujaba, pintaba, luego me ha completado ilustración. Y lo he visto muchos dibujos, pintura tuya, tiene muchas figuras, ¿no? Y cada uno es como un protagonista, como cada cuadro. Y esos son personas que tú imaginado, o es persona que tú tienes una foto, te interesaba, o porque esta figura de persona, ¿no? Y luego el color que tú usas también son muy fuertes, como un color muy puro, ¿no? Rojo, verde, azul, son colores como no mezclados, sino cada color también es una como protagonista, muy potente también. Y esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta es, todo artista tendrá comunicar o expresar con su forma y con todo el mundo. ¿Cuál es tu intención de expresar o comunicación con tu través de tu pintura? Vale. Una pregunta. No, te los voy a contestar, a lo mejor te contesto 6, ¿sabes? El color en parte también tiene un significado que yo he adquirido a través de... Hay elementos históricos como el verde, que es... Igual tiene que ver con África, ¿no? Sí, el verde tiene que ver mucho con el Islam y luego hay los colores que yo decido, son primarios, son primarios, lo utilizo utilizar así, creo que es una cosa adquirida mucho del lenguaje del marketing y todo eso, no se utilizan esos colores de esa forma, parecen violentos. ¿Por qué en mi pintura parecen violentos pero luego en la calle no lo parecen, ¿no? Con el cartel de Coca-Cola rojo, de ese rojo y... Porque el color también expresa mucha emoción. Sí, y el combinarlo de alguna forma que sean es muy importante, que depende, el reto es como colores que no combinan, puedes mezclarlos y... La línea que hay entre medio de los colores es muy importante y es muy natural. A veces el cuadro elige el color. Es otra de las partes que normalmente donde a veces yo creo que casi todos los pintores es el fondo. El fondo de la figura es bastante, puede ser determinante y un dolor de cabeza terrible porque si has pensado, mis ideas están ahí como muy borrosas. Yo no hago sketch ni nada, porque el hecho de ver la figura ya hecha en un papel ya me quita las ganas de hacerlo, ya sé cómo va a quedar, ya sé lo que ha pasado. Entonces voy directamente y lo bueno es que tenga el color más o menos dentro de esa nube de borrosa, sepa el color. Y cuando no lo sé, es bastante... Pintar en sí no es una cosa que tarde mucho tiempo, pero el elegir, lo que hablamos de tomar decisiones, es bastante importante. Luego, ¿dónde íbamos? El personaje, si son personas, modelos reales
Bueno, has dicho antes que no eran personas, pero sí todo acto artístico es autobiográfico al final. Por eso hay veces cuando un artista hace cosas o en películas o tal, si son muy explícitas y nos molestan, siempre acabamos pensando, ¿será él así? Sí, ¿O no será así? ¿Será tan oscura esta persona que...? ¿no? Pero son autobiográficos. Pero pasa que hay elementos, por ejemplo, ahora, que ya... Ahora, por ejemplo, para ahorrarme muchos dolores de cabeza, a veces hago fotos a los amigos. Quiero esto, para tener la forma y la figura de la persona. Por ejemplo, el último cuadro que estoy haciendo, hay una foto que son dos hijos de unos amigos míos que les dije que hicieran un poco de forcejeo, de juego de fuerza, de en plan lucha. Y luego en el cuadro, de la misma foto, yo he sacado un significado totalmente de la misma imagen, porque él, por ejemplo, tiene la mano apoyada en el corazón y para mí ya le da una imagen de que o sea, no sé cómo explicar lo que es, le doy otra imagen totalmente mística, digamos, o dentro de mi lenguaje, cogiendo fotos de otra... Pero es autobiográfico siempre, no puedes negarlo, que estás, por eso pinto mayoritariamente a hombres, no pinto mujeres, porque no sería un dilema muy fuerte dentro de todas estas, hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo, qué quiero yo, creo que es más, viene de dentro para afuera mi trabajo, y es muy intuitivo, porque todo esto lo hablamos después de haber desarrollado el trabajo. Normalmente cuando tengo estas ideas, no sé lo que pasa, entonces el momento este que hablamos de apertura pasa cuando descubro realmente qué estoy haciendo y cómo lo puedo relacionar con la información que yo manejo. Luego hay gente alrededor mío que es capaz de conocer bien mi trabajo, de descifrarlo y ayudarme también a veces a descifrarlo y a darle otra interpretación que digo es válida. Me gusta esto que has dicho, entonces va por ahí. Y alguna la expresión, ¿no? ¿Qué querías expresar con...? ¿Qué comunicación? Pues esto que estábamos hablando, al final tienes una necesidad de hacer algo que tienes ahí, lo haces y desarrollas eso, y luego pues, a veces es más monótono, ¿no? Tengo que pintar, pero para mí en mi caso es ese, entonces yo no puedo trabajar series porque a veces ha habido intentos de hacer ciertas cosas en serie y no me sale. Entonces hay coleccionistas que hay obras que piden, ha habido récords de alguna obra en concreto que son que cientos de personas la están pidiendo, y otro artista a lo mejor hubiera decidido, bueno, puedo hacer 100 versiones de esto fácil, evidentemente que puedo reversionarme a mí mismo con otro concepto, medida, color, pero me veo incapaz. Por eso digo que soy un romántico, porque si no estaría haciendo pan, ¿no? Que decía, y vendiendo pizzas. Pero es siempre, pero eso no, tampoco devalúa a ciertos artistas, depende del recorrido que tengan y la necesidad que tengan. Eso no, a ver, mi medio no es el dinero, ni aunque está bien, va bien, pero es el estado en el que no puedo, me cuesta mucho hacer. Y luego tengo una última pregunta sobre más como cuando tú pintas, elegí una macos, porque esta macos está limitado, ¿no? Depende de qué tamaño que tienes, o lo haces tú la piensas que vas a dibujar con este tipo de tamaño, o cómo se pone, o si tienes una macos más grande, tú empiezas a una pieza y empiezas expandiendo. Es una pregunta muy interesante, es una buena pregunta porque si ves mi obra, lamentablemente no hay ninguna exposición en Barcelona y no se pueden ver, pero en las fotos se ven, hay tamaños enormes y hay tamaños muy, muy pequeños. La obra elige el tamaño. O sea, antes cuando yo tengo esta idea en mi cabeza, entonces elegimos cómo hay que cortar la tela y es muy, tanto el color elige más el sujeto, la pintura, pero el tamaño es algo que tengo que decidir yo antes. Entonces hay paisajes que son pequeños porque yo quiero que sean pequeños porque quiero que... Y hay cosas muy grandes, muy rotundas. Uno de los personajes últimos que he hecho lo he tenido que quitar porque era un chico en cuclillas y el cuadro no es que fuera mucho más grande de lo que yo hago normalmente.
pero es que ocupaba todo el taller en mi casa, vivo donde trabajo, y era como, hay que quitarlo de aquí, esto está... Y no es un cuadro grande, es el sujeto que está hecho grande de una forma, pero era la intención que yo tenía. Era la intención de ponerlo en un museo de esa forma, porque mi trabajo, de alguna forma, el diálogo está en que esté en museos, por el tema de la identidad, ¿no? Que... ves, ya estoy respondiendo más de 3 preguntas, pero estaba el hecho de que yo desde siempre que he ido a los museos no he encontrado gente que refleje quién era yo, o mis padres, mis amigos, y la idea va mucho por ahí. De hecho, hay ciertas partes de Europa que muchos cuadros no convivirán en un apartamento bien con nadie por ideología o por... El tamaño en este caso se elige antes de hacer la obra, que es una decisión que ojalá, pero a veces ahora estoy haciendo, ha habido varios cuadros que he hecho 2 versiones, una muy pequeña desde un punto de vista de lo que hablamos del observado y el observador, entonces hay un más pequeño el mismo sujeto y más en grande, pero sí, el tamaño del cuadro es algo que importante. Sí, interesante, porque si tú empiezas a dibujar con una tela así, luego si depende de esta tela se convierta más grande, tú tienes más espacio y puedes expresar más cosas, puedes continuar, ¿no? Sí. Que ese fuera una parte. Antes hacía unos dibujos que son diferentes a lo que hago ahora, que eran muy absurdos, se llamaba fast food art, directamente era como... pero cosas ridículas que pasaban externamente a través de todo lo que pasa alrededor y lo hacía de una forma muy pequeña porque me parecía semejante ridículo, un humor era bastante cínico todo, y hacerlo en grande era como no tenía ningún tipo de... Así como hacer street art y llevarlo a museo no tiene mucho sentido, pues hay emociones que mejor dejarlas pequeñas y funciona mucho mejor en esto que hacer un chiste tan grande que no... más grande, más lo va a ver gente, más tiempo tardas en algo absurdo. Que también me gusta ese tipo de la tragicomedia, pero en ese formato. ¿Tú quieres decir? ¿Yo? A ver. Sí, Lili. Bueno, pues a mí me gustaría que te expandas un poco en la palabra kitsch, que atender puentes lo encasillas como kitsch. Es como una respuesta siempre desde el lado nuestro, digamos, de siempre estar esa aceptación continua, de tener que nos acepten, ese de que sí, del diálogo y tal. Lo que yo en este momento estoy es en, como se dice en inglés, un apologetic. Soy lo que soy, somos bastantes, no es que seamos... y yo no es un discurso en el que quiera volver otra vez. Me parece incluso hasta infantil, porque es lo que quería yo cuando era un niño. Y ahora mismo no soy un niño ya, y lo que quieres es encajar. Y lo que hablaba de la adolescencia antes, dentro de ahora mismo lo que se celebra, y muchos directores celebran tipo Wes Anderson, es el antihéroe, es el niño que era un freak y era un tal, que eso es lo que era yo, pero por circunstancias de pasar a la adolescencia te tienes que, ahora soy un hombre, ahora tengo que actuar así, y ahora se celebra ese tipo de personas. Y entonces, si añadimos esto el tema de la identidad y tal, a mí me hace recordar el de que me tienes que de la aceptación. Hay mucha gente que tiende a desesperadamente, acéptame, somos tal, tenemos este tipo de... A mí me parece kitsch o tópico, a lo mejor no es la palabra kitsch. No he dicho kitsch o he dicho tópico, no sé, ¿sabes? He dicho kitsch, bueno, me habré equivocado, pero es que es como algo que a mí ahora mismo no voy a dedicar nada en ello, ¿sabes? Me interesa más, estoy en otra etapa, pero bueno, si a alguna persona más joven le va bien, es que es una pérdida de tiempo. En muchos de mis cuadros yo celebro a estos chicos que salen a la calle con sus chandas, que reivindican que son
magrebís y árabe y tal, y es porque tienen un valor y están así, van, les da igual, y digo yo, está bien, ¿sabes? Está bien que seáis así, está bien. No, no hay que... hay demasiados medios y demasiadas cosas transformando todo lo que tú hagas por intentar, ¿no? Pues, hay mucha gente... evidentemente el que viene aquí ahora mismo a hablar tiene los deberes hechos. No va a venir alguien aquí que tenga unas estrellas extremas de... No les interesa escucharme. O pues hablar de eso a mí no, me interesa más otras cosas. Y bueno, sí que soy un observador de cómo se desarrollan las cosas. Tengo que estar atento a lo que pasa, ¿no? O lo que nos dicen que pasa, pero... Pues precisamente también dijiste que no te gustaría que te encasillen para resolver algunos asuntos. ¿Cuáles son tus asuntos a resolver? Son internos, o sea, son mis asuntos internos de mi propia existencia. Cuando hablamos de kitsch, a lo mejor utilizo la palabra kitsch porque es que de hecho yo en mis cuadros reivindico cosas que de repente se han transformado en kitsch, como las flores, siempre hay flores en mis cuadros, y es como una cosa que se ha establecido como que es kitsch, o los tigres, y son cosas preciosas que me encantan, ¿sabes? A lo mejor lo que hago es cambiar un poco cómo nombrar lo que es kitsch y lo que no, ¿sabes? Los tigres y eso, ¿sabes? Las flores son preciosas, ¿no? De repente es como por ejemplo, en Marruecos, todas las casas hay flores, toda estampa de flores y es maravilloso. Pero de repente es kitsch, ¿no? Las flores y los tigres y los caballos, ¿no? El pintor de caballos que le dicen algunos pintores, los caballos son bonitos. Y ciertas actitudes, pues yo las llamo tópicos o kitsch, les llamo. No, creo que me he equivocado al llamarlo kitsch, pero bueno, supongo que es el hartazgo que tengo de siempre estar mendigando aceptación, ¿sabes? Es un poco, entonces ya le llamo kitsch, para no ponerme muy científico a la hora de eso. Entonces, es que todo lleva para mí a ese punto de la adolescencia, es un punto clave de que lo tiene todo ser humano, digamos, pero la carga esa que tiene de intentar aceptar, entonces no sé si... Estaba pensando... Sí, no, perdón, no, sí. para tenerlo todo relacionado. Y por último, tu estancia de 10 años en Tánger, salió la palabra furioso. Me gustaría saber el porqué de furioso, los 10 años en Tánger, que... Fue un cambio... Y Lloret de Mar no sale en tu pintura. No sale. Entonces aquí... Pero Lloret de Mar es importante porque... Vale, empezamos por Lloret. Sí. Lloret de Mar es una población que tiene 20.000 personas en invierno. Un invierno muy gris, en playa, costa, muy... Y en verano somos 350.000. Y gente que viene cada semana a vivir una vida que no es la suya. La gente es como un barco que entra y mis padres tenían tiendas y tal, y yo tenía como ¿sabes? Una puerta, y continuamente es como ahora mismo lo que cuando pasan pantallas de internet, pero en vida real, ¿no? Y no había internet, ni había... Y el mundo no estaba tan uniformado. Yo en esos momentos era capaz de saber de dónde era solo por cómo ibas vestido, y pasaban cosas, estaban muy interesantes, ¿no? Si hubiera nacido probablemente en un pueblo más del interior hubiera sido muy diferente, pero no es el caso, soy lo que soy, lo que hay, eso. Y Tánger, por situaciones personales tuve que ir, el cambio es muy brusco, yo no estoy diciendo que evidentemente es un sitio muy fuerte en el nivel de... Y me pilló en una edad que... Entonces Marruecos es muy caótico, pero inspira un montón. Entonces en mi trabajo había ese caos, estaba más reflejado. Y al irme fui capaz de ver ese mismo de esto de otra forma y fui de sintetizar las cosas. Y es el sitio que más me inspira. El viaje es lo que más me inspira, pero una vez estoy ahí es muy fácil dar con cosas que ayudan a mi trabajo. Pero el caos también es libertad de alguna forma, porque ahora cada vez parece que hablamos más de libertad y está todo regularizado, es bastante complicado.
Si nos dicen que somos más libres, pero todo está súper regularizado. Yo ahora estaba viendo esos días un vídeo de las celebraciones de Marruecos y tal, se lo mandé a un amigo y le dije, mira, todo ilegal. Pero pasaba ya, había gente y pasaba todo, como debe pasar a ti cuando vas a África, pero todo estaba funcionando. Todo estaba funcionando. Y la gente, o sea, a mí me da una sensación bastante más libre en muchos aspectos. Y claro, pero hay que entenderlo. Y una vez vas y te plantas ahí, porque fue una situación personal que tuve que irme, y no es que quisiera estar ahí, quería estar aquí. Pero mi trabajo es donde empezó a tomar forma. O sea, que así que el que cree en la predestinación, yo estoy muy contento No quiere decir que cuando vaya no me cabree tampoco, ¿eh? Pues soy una persona de ir andando por la calle mirando... Pero bueno, te adaptas, cambias el traje, y cuando venimos para aquí, pues cambiamos el traje también. Y en eso yo creo que, por eso decía, los chicos estos que se presentan así, yo he cambiado, sé cómo cambiarme el traje para navegar en ciertas cosas. Entonces admiro a la gente que le da igual, de alguna forma me presento así con todo lo que conlleva, ¿no? Porque por razones de que yo puedo pasar desapercibido de muchas formas, por lo cual no quiere decir que sea bueno, porque entonces que tengo que escuchar, como el otro día que estábamos con el taxista y dice, esto está lleno de moros, ¿sabes? Pero en vez de cabrearme y tal, dije, bueno, sí, ya le pasará, ¿sabes? Pero yo no me enfado, pero veo a la gente que se enfada por cualquier cosa, como le llamen, y me quedo así como diciendo, ¿sabes? Pero es el hecho de que no se me reconoce y sé navegar en ello, pero tampoco me voy a disfrazar de lo que es esto. Soy lo que es, me pongo lo que me gusta y a veces me pasa en ambos lados. De hecho, ayer me pasó una cosa, pero bueno. Gracias. A ti. ¿Alguien más? Pregunta solo. Se dice que el trabajo más autobiográfico, ¿no? Sí. Pero pasó un momento que está haciendo un trabajo y paró, por ejemplo, que no puedes, como dice, to stay real. Yeah, you can ask the question in English. Oh, good, thanks. Okay. Yeah. So, it's out of English, más it's easier. Yeah. Do you ever have a time where you're always talking about how your work is autobiographical and it's self-expression? Yes. Do you ever have a time where moments during your work where you're doing it and then you stop because it's not faith, it's not loyal to what you're feeling because it's self-expression. I can't finish this. Does that happen to you? It happens, but the fact that I work with acrylics and I cannot change it that fast, but I can. Sometimes it's little details that you choose to not put them because they are really details in a bit like that they change the image. But as you said, as a feeling that I did something that no. Yes. Because even if it's a blurry thing that I have in my mind, when I had the idea, it comes from a deeper. I think I like to think it comes from a deeper thing. Some other people maybe look at my work and say like it's superficial, but I choose to be a romantic and saying like this thing came from a deeper meaning. And when I try to do, that's why when I do my illustration, I used to do my illustration. They were really like ironic things. I choose to do them in small, so you can just. Don't have the risk to, but that's why I had that division between when I do drawings I can take risks in matters of sense of humor and being political incorrect, but in a painting it's not happening. You still have a lot of time to so it's more of a longer process. see it, and but yeah, you change some things, but they are little details like in the clothes and things, but I don't know. If you say I start my paintings always with the eyes, so it goes up. So the eyes. Yeah, the eyes of the characters most of the time. So that's tell you their eyes just like coming into, but it's more going into inside. So and it's like, and I used to do. My eyes now are really a simple thing, but the way you put them. And many people just like the way they look, but it's just that decision made the painting goes into the. That's it. My mom learned me how to draw,
and she was studying with the eyes always. ¿Todos entendéis inglés? Yes. Sí, ahí tengo que traducir a alguien. Yeah. Sí. Just one more question. You talk about your infancy and you traveled, and Yeah. that spoke to me a lot because you have, como dice, dos lados, ¿no? You're Moroccan and you were born here. Yeah? And a lot of people, me included, I'm Egyptian from New York, okay? And I live Yeah. here. So, and my son is the same. So, this is more of a social psychology, but with art. When you grow, do you feel that you mentioned viajar, you're traveling a lot, and that really affected you? A lot. A lot. Like Yeah. you're saying, está diciendo sobre, like you, as a child, you're watching the people, you took it by car, and this is very important. So, Cities. yeah. So, do you feel when you're drawing today as an adult, those travels you still carry with you the Yeah. one as a child? Yeah. Not traveling now in our adult mind, Yeah. but as a child, this feeling you're traveling from Spain to Morocco, this mystical, we like magic, childhood magic. Does it still Yeah. interpret into It's kicking it, and it's kicking it hard. It's just like it's something that is there. And also remember, when you travel from here, you starting to find cities with the Arabic names. And my father used to say like, oh, this means that and that. And we stopped at Granada when I was a child. And it's just like, it's there. It's kicking it. I still have it. That now with the COVID thing, was really like a challenge for me to work from my place without coming and going to that type of chaos that it inspired me, and seeing the travelers going there. See, that's kicking in there, because as I said before, there's some people that speak me about, yeah, I'm going to travel the world, just like I go to Thailand or I'm going to India. I don't need that, because of course I had, but I remember coming back from Morocco like, yes, I'm Moroccan, and with things, and I this music and that, so I was having that. But then I was in a touristic town where there was open to the rest of the world. But yes, everything comes from, I think, comes from my real experience in a way. And then it's, when you don't have that, you have books with amazing stuff there to learn. Just like, there's no, that I said before, is how can you get bored if you're interested in certain things? There is a lot of, actually, it's in the books where I reconciliate myself with, because at one point I was critical also with the Muslim world. But then I start to find, tenía que pasar. And I start to discover all these mystics and say, who is these people? Yeah, same. Okay, Same. who is the people? It's like when you go to Alhambra, people say like, oh yeah, it's like a romantic idea. I know, it's, for me, it's like, who are these people? Where they are? Who are the hearts of these people that build that? So that's what happened. And so it's, you can be bored, it's okay. People are just consuming all the time and trying to not be bored, but there's a lot of books, story, traveling, but for me, I think I'm in a stage now that is just, I can, it's just happening. I have memory, visual memory in some ways, and there is this, like, you can read all the books you want, but then one little quote stays for you forever. So that's happened, and this is the magic also, like, I'm trying to do it, every time I do an image, I try to do an iconic image. I want to do that, because that's, and if you see all the painters, they have one painting, two paintings, they've been recognized by them. So that's why I don't do series, because if I achieve it, I don't know, but this is a good trip and traveling to, and it's happening in my house, and I feel free there because there's not many regulation there. Yes, paying the rent and sometimes but it's just like, it made me, I'm in control of the narrative of my life. That's important. That's why I say I'm not here to try to reconciliate, and for me it's just I achieve it like that, and alhamdulillah, it's something
I'm learning all this, and I can, as long as you see miracles all the time, and I'm not a rational guy. I was dealing with that burning here. Like I'm a rational individual that everything is no, and I can explain amazing stories happen to me while I'm painting that, and I explain it to the galleries and I explain it to the art world also, because I don't have another way to explain certain things. But I'm not a rational. I think it's okay. If you're rational and you believe in the void, you believe in something too, you know. I'm just trying it. Trying to, like I said, with one of my best friends, is like trying to do something beautiful every day. That's it. It can be anything, but it's important. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún libro, algún relato, alguna historia que esté más, a que vuelvas o que esté más cerca de tu obra, de tu recorrido? De mi recorrido, es complejo, ¿eh? ¿Sabes una película, te voy a decir? Un profeta de Jacques Audiard, la película. Esa es muy importante, porque es un individuo que entra a la cárcel sin saber quién es y parece uno de mis personajes en algún punto. Es una maravillosa película que también está hecha por Jacques Audiard, que es otra cosa, de que parece que sobre el individuo musulmán solo puede hablar un musulmán. No, Jacques Audiard en esta película, sin nombrar el Islam hace una película increíble que puede reflejar, sí, es una película que puede. Luego también hay, este año por ejemplo, mira mucho de Tarkovsky, el libro que tiene, ¿cómo se llama? Este es un libro increíble, Tarkovsky. También me deja con el punto este que hablamos de la Alhambra o tal, pues cuando ves a Tarkovsky, que es más reciente y tal, y ves a un individuo expresándose de esa forma, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado con el cine? ¿Qué ha pasado? Y luego este año también estaba metido también en Junger, en La Emboscadura. Refleja más el estado en el que creo que estamos un poco, y te ayuda un poco a entender la historia de Europa, que es importante que saberla también. Y no sé, hay un libro que recurro siempre, que son los 100 pasos de Sheikh Abdelkader el-Sufi, para encontrar títulos y para descifrar algunas cosas de mi cuadro. Otro de él es Muhammad Way. Son muchas cosas, hay muchas cosas por ahí. Puedo encontrar, sí, música, hay, en general son muchas cosas, pero bueno, la película esta sí que en un punto es como, vale, que no la había visto antes de hacer mi trabajo evidentemente, pero es como, es un personaje que entra a la cárcel sin saber ni idea de quién es, ¿sabes? Evidentemente es un individuo árabe, pero entra ahí y empiezan a pasar cosas y sale de ahí de una forma bastante pletórica, y es muy oscura la película, pero es una maravilla, me encanta. ¿Alguien más? Si no, vamos a terminar, porque ya... Sí. Si me das un café, hablo más. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros, un placer. Y a vosotros también por venir.